Bienvenidos a este curso, donde mediante esta red social hablaremos sobre la política fiscal y la política monetaria. En este video vamos a aprender lo necesario para entender la política fiscal y la política monetaria cuando hablamos de macroeconomía en un país. Se dice que la política fiscal es la que tiene que llevar a cabo el gobierno de cada país y la política monetaria la lleva a cabo los bancos centrales de cada país. Un ejemplo es lo que pasa en mi país. El Banco Central es el que se encarga de controlar la cantidad de dinero en circulación, pues se supone que los bancos centrales de cada país son organismos totalmente independientes de los gobiernos. Los gobiernos son los que deciden las políticas fiscales. Ahora vamos a hablar de la política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? Es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Consiste en modificar el gasto público o los impuestos. Eso es lo que se entiende por política fiscal. Esa es la fiscalía de un país, modificar el gasto público que realice ese país y modificar los impuestos que aplique ese país. A través de la política fiscal, los gobiernos tratan de influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos en los diferentes sectores y mercados con el fin de lograr los objetivos de la política macroeconómica de los diferentes países. Objetivos de la política fiscal. A corto plazo, es estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario. En el largo plazo, persigue incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto y la educación e inversión en infraestructura, etc. El ingreso, incentivos al ahorro, simultáneamente persigue el objetivo de equidad y redistribución de la renta. Mientras que la política monetaria lleva a cabo un organismo independiente de los gobiernos que es el Banco Central de cada país. Vamos a poner otros ejemplos. En el caso de Europa, el Banco Central Europeo. En el caso de Estados Unidos, que es totalmente diferente, no existe un banco central, es la Reserva Federal, que son los que controlan la oferta monetaria. Normalmente la oferta monetaria, cuando vemos, se simboliza con una M. En principio son cosas independientes, separadas. Si los gobiernos controlaran a los bancos centrales, los gobiernos se dedicarían a imprimir dinero de acuerdo a sus necesidades, lo cual generaría inflación. Por eso, ya en las últimas décadas, la mayoría de los países del mundo han separado completamente los bancos centrales de los gobiernos para que los gobiernos no tengan esa tentación de imprimir dinero de acuerdo a sus necesidades y gastos, pues solamente se dedican a gestionar la política fiscal. Tenemos dos posibilidades. La política fiscal puede ser una política fiscal expansiva o una política fiscal contractiva. La política fiscal expansiva consiste en consumir el gasto público o bajar los impuestos. Esas son las medidas que puede tomar un gobierno mediante la política fiscal. Una política fiscal expansiva es cuando subes el gasto público o bajan los impuestos, porque básicamente lo que consigues con ello es elevar la riqueza del país, elevar el Producto Interno Bruto. Bien, una política fiscal es contractiva cuando el gobierno decide reducir el gasto público o elevar los impuestos. Un aumento de los gastos del gobierno, desplazando la alza de los gastos del gasto agregado. Otras medidas son el estímulo a la inversión privada a través de bonificaciones o exenciones fiscales. La finalidad es provocar aumentos en la demanda agregada. También hay incentivos fiscales para estimular la demanda de los no residentes.
eso en busca de mayores exportaciones netas. Son políticas fiscales contractivas. Cualquiera de las dos os valdría. Bueno, también porque el efecto que provoca la economía en la reducción del Producto Interno. Esto parece muy sencillo porque los gobiernos no sencillamente suben el gasto público, bajan los impuestos, porque tienen un problema. Este sube el Producto Interno Bruto del país sobre la riqueza del país, pero en contra genera un gran déficit público. El gobierno no puede gastar y no ingresar un dinero en forma de impuestos. Así que parece fácil a priori llevar a cabo políticas fiscales expansivas, pero son un arma de doble filo. Bien elevas el Producto Interno Bruto, pero por otro lado elevas el déficit público del gobierno. Se endeuda demasiado, así que es un juego complicado. En cambio, la política fiscal contractiva podemos pensar que no tiene sentido llevarla a cabo, porque bajas el Producto Interno de una economía. A veces es necesario este tipo de políticas fiscales contractivas, porque para llevarla a cabo, cuando el gobierno tiene un déficit público muy grande, tiene que bajar el gasto público o subir la recaudación en forma de impuestos para intentar contrarrestar ese déficit público que tiene. De acuerdo, así, a pesar de saber que es una política contractiva, tienes que llevarlo a cabo. En un principio, los países deberían llevar a cabo políticas fiscales expansivas cuando se encuentran en crisis económica. Por ejemplo, ahora por la pandemia, el Producto Interno Bruto es lo que se necesita que dé un crecimiento. La economía, el gobierno tiene que lanzar políticas fiscales expansivas, consistentes en incrementos de gasto público, acciones de impuestos para elevar el Producto Interno Bruto de la economía y salir de la crisis. De acuerdo, si vas a incurrir en déficit público, pero vas a salir de la crisis, que es importante por otro lado. Cuando llevan a cabo políticas fiscales contractivas, en un principio la idea es llevarlas a cabo si hace falta. En caso de expansión económica, cuando el gobierno baja el gasto público, sube los impuestos, sabe que va a provocar una baja del Producto Interno Bruto, así que esto no sería lógico hacerlo. En épocas de crisis, de acuerdo, por ejemplo, esto sería muy mala idea. En épocas actuales de crisis, hacer este tipo de políticas, porque baja en el Producto Interno Bruto, corriges el problema del déficit público, que es lo importante, pero a costa de hundir más a la economía. De acuerdo. Así que en un principio, en general, no suelen recomendar las prácticas fiscales contractivas en épocas de crisis, porque hunde más la economía, aunque son útiles para las prácticas fiscales contractivas. Cuando hay que corregir déficits públicos, generalmente se llevan a cabo en épocas expansivas. En síntesis, las políticas fiscales contractivas, cuando existe una situación inflacionista provocada por un exceso de demanda agregada. En este caso sería necesaria una aplicación de política fiscal restrictiva, procediendo de forma contraria. Para reducir el gasto agregado, se aumentarían los impuestos. Política monetaria. ¿Qué es la política monetaria? La política monetaria es el conjunto de acciones que el Banco Central lleva a cabo para influir sobre las tasas de interés y las expectativas inflacionarias del público, a fin de que la evolución de los precios sea congruente con el objetivo de mantener un entorno de inflación baja y estable. Al procurar el objetivo de mantener un entorno de inflación baja y estable, el Banco Central contribuye a establecer condiciones propias para el crecimiento económico sostenido
por lo tanto, para la creación de empleos permanentes. La política monetaria, los bancos centrales, que son los que controlan la cantidad de dinero en circulación de cada país, dichas políticas pueden ser al igual expansivas y contractivas de acuerdo a cómo el Banco Central vea la necesidad de incrementar o reducir la cantidad de dinero en la economía para elevar el Producto Interno Bruto. Objetivos de la política monetaria. Mediante el uso de política monetaria, los países tratan de tener influencia en sus economías, controlando la oferta de dinero y así cumplir con sus objetivos macroeconómicos, manteniendo controlada la inflación, mantener el nivel de precios en un porcentaje establece y reducido. Si la inflación es muy alta, se usarán políticas restrictivas, mientras que si la inflación es baja o hay deflación, se utilizarán políticas monetarias expansivas. Otro objetivo es reducir el desempleo, procurar que haya el mínimo número de personas en situación de desempleo. Para ello se utilizará políticas expansivas que impulsen la inversión y la contracción. Otro objetivo es conseguir crecimiento económico, asegurar que la economía del país crece para poder asegurar empleo y bienestar. Para ello se utilizarán políticas monetarias expansivas. Otro objetivo es mejorar el saldo de la balanza de pagos, vigilar que las importaciones del país no son mucho más elevadas que las exportaciones, porque podría provocar un aumento incontrolable de la deuda y de crecimiento económico. En la política monetaria también tenemos políticas expansivas y restrictivas. Según cuál sea su objetivo, podemos separar las políticas monetarias en cualquiera de las dos. Una política monetaria expansiva consiste en aumentar la cantidad de dinero en el país para estimular la inversión y con ello reducir el desempleo y conseguir crecimiento económico. Su uso suele provocar inflación. Por su otra parte, y en contrario, existe la política monetaria restrictiva. Trata de reducir la cantidad de dinero del país con el fin de reducir la inflación. Cuando se aplican políticas restrictivas, se corre el riesgo de ralentizar el crecimiento económico, aumentar el desempleo y reducir la inversión. En un principio a corto plazo, cuando el Banco Central incrementa la oferta monetaria, se eleva la riqueza del país, y cuando llevan a cabo una política monetaria contractiva, consiste en una reducción de la oferta monetaria. En principio a corto plazo se provoca lo contrario, se produce lo contrario, que el Producto Interno Bruto de la riqueza de una renta del país se reduzca de acuerdo. Entonces no sería lo óptimo. Lo fácil es llevar siempre a cabo políticas monetarias expansivas. Bien, el problema de la política monetaria expansiva es que al inyectar más dinero en la economía, los precios de las cosas suben y se genera mucha inflación. Así que es peligroso. De acuerdo, no se puede crear dinero por crear. Así que generalmente cuando se puede llevar a cabo una política monetaria expansiva es cuando la inflación es baja, porque si la inflación es alta y llevas a cabo una política más expansiva, la inflación se va a disparar y vas a llegar a una hiperinflación. Como de ejemplos tenemos Venezuela y Argentina y otros países que han llegado a tener una hiperinflación. El problema es muy grave en todas las economías, de acuerdo así que las políticas monetarias expansivas son recomendadas para elevar el Producto Interno Bruto. En épocas en las que la inflación es baja
cuando llevamos a cabo políticas monetarias contractivas, generalmente cuando la inflación es muy alta y es necesario controlar. En ese caso se llevan a cabo políticas monetarias contractivas, pero cuidando, porque baja en el peligro de la economía bajar el nivel de la renta o riqueza del país, así que tampoco sería conveniente llevar a cabo estas políticas en épocas de crisis económicas, aunque hay inflación, como vemos en la macroeconomía. No es tan sencillo como puede parecer y siempre hay ideas a favor y en contra de una u otra política y siempre le damos la razón para llevar a cabo de acuerdo. Al final depende de los gobiernos y de los bancos centrales tomar la decisión de llevar a cabo una política fiscal o monetaria expansiva o contractiva. Bueno, en conclusión podemos decir que en la economía hay dos tipos de política, la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal es la que se encarga de el gasto público y los impuestos. La política monetaria se encarga de regular la cantidad de dinero que está en un mercado para solucionar los problemas básicos que tiene la economía, que son la inflación, el desempleo y el crecimiento económico. Con esto llegamos al fin de este video. Espero les haya gustado. Hasta luego.